Buenas noches, profesor. El grupo 2 les va a hablar acerca del amoníaco y va a responder acerca de los ejercicios resueltos. Me corresponde la pregunta A, que es ¿qué tipo de reacciones químicas se representa y cuál es la reacción química de la obtención del amoníaco? Bueno, el amoníaco es un gas de amonio formulado como tribruro de nitrógeno. Tiene un olor muy fuerte y desagradable. Bueno, esto normalmente se encuentra como un gas incoloro. Si lo disolvemos en agua a través de un procedimiento, se obtiene amoníaco en estado líquido. Y bueno, esto podemos encontrarlos en diferentes formatos y que se comercializan para usos domésticos. También el amoníaco se produce de forma natural, mediante la descomposición de la materia orgánica. Bueno, el amoníaco es producido de manera natural por bacterias que se encuentran en el suelo. Bueno, en síntesis industrial, la mayor parte del amoníaco obtenido de esta manera se destina a la producción de fertilizante. Y bueno, como venía diciendo, en menor proporción se utiliza para productos de limpieza. El proceso que se utiliza para obtener amoníaco es el proceso de Haber-Bosch. Este proceso consiste en la reacción de nitrógeno e hidrógeno en forma gaseosa. Bueno, el nitrógeno proviene de la atmósfera, mientras que el hidrógeno viene del gas natural. Esto consiste en una reacción que se lleva a cabo lentamente, ya que se necesita muchísima energía de activación para ello. Bueno, es una reacción exotérmica. Para que la reacción sea más rápida, se utiliza un catalizador, que es un óxido de hierro que se reduce en la atmósfera. Y bueno, y de esa forma se aumenta la presión y la temperatura hasta que se consigue. Ahora le voy a pasar a mi compañero para que responda la letra B. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, la pregunta B, nos piden que cuántos gramos de amoníaco se obtendrán a partir de 5 gramos de nitrógeno. Entonces, lo primero que hacemos es hacer la ecuación, ¿no? Del nitrógeno 2 más 3 hidrógenos, y eso nos da resultado 2 nitrógenos más 3 hidrógenos. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ver si está balanceado. Entonces, como vemos que está balanceado, hacemos el cálculo del número de moles, ¿no? El moles del nitrógeno. Entonces, sabemos que el número de moles se encuentra con la masa entre el peso molecular. Entonces, el dato de la masa nos dan, que es 5 gramos de nitrógeno, sobre los 28 gramos de nitrógeno 2, ya que el nitrógeno tiene peso molecular 14, entonces se multiplica por 2, y eso nos sale 0.17857 moles de nitrógeno. Entonces, sabiendo esto, nos vamos a la ecuación igual inicial, hacemos una regla de 3 simple para sacar el número de moles del amoníaco en sí. Entonces, multiplicamos 0.17857 moles de nitrógeno por el número de moles del amoníaco, que son 2, entre el número de moles del nitrógeno solo. Eso nos da un resultado de 0.37 moles de amoníaco. Y finalmente, para saber lo que me está preguntando, que es cuántos gramos de amoníaco se obtendrán a partir de 5 gramos de nitrógeno, hacemos el cálculo de la masa del amoníaco, que es el peso molecular por el número de moles. Entonces, sustituyendo, ponemos 31 gramos de amoníaco, ya que el amoníaco, el peso es 14 por 2, 28, más 3 moléculas de hidrógeno serían 31, y multiplicado por 0.537 moles de amoníaco. El total resultado, entonces, ¿cuántos gramos de amoníaco se obtendrán a partir de 5 gramos de nitrógeno? La respuesta es 16.647 gramos de amoníaco, es lo que se consigue con esa pregunta. Doy paso a mi compañero para que pueda continuar con la pregunta C. Sí, buenas noches. En lo que es la pregunta C, que nos está, bueno, es ¿qué masa de agua se produce al reaccionar 4.16 gramos de hidrógeno
con un exceso de oxígeno, ¿no? Bueno, la solución es que tenemos aquí el hidrógeno más el oxígeno, que tenemos la reacción de 2 agua. De ahí calculamos, tenemos 2 moles de hidrógeno y tenemos 2 moles de agua. Calculamos las moles del hidrógeno. En este caso tenemos moles de hidrógeno igual a masa de hidrógeno entre el peso molecular del hidrógeno, que nos da un igual del 4.16 gramos de hidrógeno, que es la referencia que nos están dando, entre 2 gramos de hidrógeno entre un mol de hidrógeno, que como resultado tenemos 2.0 mol de hidrógeno. De la ecuación inicial que tenemos 2 hidrógenos más oxígeno, que igual tenemos 2, al final 2 agua, que equivalen, aquí tenemos la referencia 2 moles de hidrógeno y tenemos como referencia del agua 2 moles de agua, que tenemos el mismo resultado que tuvimos anteriormente, 2.8 mol de hidrógeno, y vamos a calcular aquí el mol de agua, que es igual a 2.0 mol de hidrógeno por 2 moles de agua, entre 2 moles de hidrógeno, que nos da como resultado 2.08 mol de agua. Y finalmente calculamos la masa del agua, que es igual peso molecular de agua por moles de agua. Tenemos aquí lo que es la masa del agua, que es igual a 18 por gramos de agua entre moles de agua. Esto mismo se multiplica por el resultado anterior que hemos obtenido, que es el 2.08 moles de agua. Y esto nos da como resultado la masa de agua es igual a 37.44 gramos de agua. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero que sigue con la siguiente pregunta. Buenas noches, profesor. Voy a responder la pregunta D. La pregunta es, ¿qué masa de oxígeno se consume en la combustión de 6.86 gramos de hidrógeno? Bueno, se toma como dato 2 hidrógenos 2 más oxígeno 2. Reacciona como 2H2O, de los cuales sacamos como dato 2 mol de H2, lo relacionamos con 1 mol de oxígeno. Sacamos el cálculo de moles de hidrógeno con la fórmula de masa de la sustancia sobre masa molecular. A esto le ponemos los datos 6.86 gramos de hidrógeno sobre 1 entre 2 gramos de hidrógeno sobre mol H2, que nos da 3.43 moles de H2. Ahora de la ecuación inicial, balanceamos la ecuación 2H2 más oxígeno 2, que nos da 2H2O, 2 agua. Sacamos una regla 3 simple de 2 moles de hidrógeno a 1 mol de oxígeno. De la primera regla de moles de hidrógeno, sacamos los resultados 3.43 moles y lo relacionamos con 1 mol, que es lo que vamos a hallar en este caso. El número de moles de oxígeno, sacamos el cálculo de 3.43 moles de hidrógeno multiplicado por 1 mol de oxígeno ya hallado sobre 2 moles de hidrógeno. Moles de hidrógeno se van y se van, nos queda 3.43 mol de oxígeno multiplicado entre 2 sale 1.715 moles de oxígeno 2. Ahora, hallamos la masa de oxígeno 2, el peso molecular por las moles. La masa de oxígeno 2, 32 gramos de oxígeno sobre mol de oxígeno, por 1.715 moles de oxígeno 2, que es la cantidad que ya hemos hallado. Moles y moles se van, nos quedan masa de oxígeno 2, 54.88 gramos de oxígeno 2, que vendría a ser el resultado de la combustión de oxígeno, de 6.86 gramos de hidrógeno, que es el resultado. Gracias, profesor. Y doy paso a mi compañero Ricardo para la pregunta E. Muchas gracias. Y para terminar, la pregunta E, tenemos una reacción química
ya, de aluminio, ácido clorhídrico, aluminio, y lo que es aluminio cloro y hidrógeno. Primero lo balanceamos, ¿no? Para que esté correctamente, y sacamos y calculamos el número de moles del ácido clorhídrico primero. Entonces dividimos, nos dan de dato 1.87 gramos de aluminio entre el peso molecular del aluminio, que es 27, y podemos sacar que es 0.0693 moles de aluminio, es lo que tenemos inicialmente. Luego vamos a la ecuación inicial y hacemos una regla de tres simple para obtener los moles del ácido clorhídrico. Entonces sustituimos 0.0693 moles de aluminio multiplicado por 6 moles del ácido clorhídrico entre los 2 moles de aluminio, lo cual nos sale 0.2079 moles de ácido clorhídrico. Ahora hay que calcular la masa del mismo ácido clorhídrico. La masa, que es peso molecular por moles, sustituyendo 36.5, que es el peso molecular, ¿no? Hidrógeno 1, cloro 35.5, multiplicado por el primer dato que sacamos, que es 0.2079 moles de ácido clorhídrico. Entonces, la masa del ácido clorhídrico viene a ser 7.588 gramos de ácido clorhídrico. Luego, los datos nos dicen que la solución está en 28% en masa. Entonces, lo que hacemos es sustituir. Vemos que el porcentaje de masa es igual a la masa del soluto en gramos sobre la masa de la disolución en gramos multiplicado por 100. Reemplazamos, el porcentaje de masa nos dan de dato 28, por la masa del soluto, 7.55 gramos de ácido clorhídrico, entre la masa de disolución, que es lo que vamos a sacar, multiplicado por 100. Despejando, nos da como resultado que la masa de disolución del ácido clorhídrico es 27.1 gramos. Y finalmente, lo que nos piden es el volumen de la disolución de ácido clorhídrico. Entonces, lo que hacemos es primero ver la fórmula que es de la densidad, que es masa entre volumen. Entonces, la densidad nos dan de dato también, que es 1.14 gramos mol de disolución de ácido clorhídrico. La masa, que es 27.1 gramos de disolución de ácido clorhídrico. Y lo que vamos a buscar es el volumen de disolución del ácido clorhídrico. Despejando, obtenemos el volumen de disolución de ácido clorhídrico, 23.772 mililitros. Eso sería todo, profesor, en cuestión del grupo 2 del tema del amoníaco. Muchas gracias.